Brócola Loca presenta. Y bueno, la mesa de los miércoles, ¿sí? Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Hola, don Pepe. Joaquín, ¿Cómo estás? No te levantes, por favor, siéntate. Querido Roy. Y Joaquín López Dóriga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estimado Joaquín, un abrazo inmenso. ¿Qué hay, don Pepe? Tú que eres de Ciudad Juárez. Estamos comentando eso, mira. Hizo crisis un problema que tenemos desde hace varios años. Una tragedia, actos criminales seguramente. Hay gran corrupción entre los agentes de migración. Y seguramente nos van a salir con algunos culpables de que hayan muerto 38 personas allí, más los que están todavía en el hospital, que están entubados algunos. Pero esto ocurre desde hace ya mucho tiempo. Y ya esa crisis humanitaria se ha venido gestando. Van a meter quizá algunas gentes a la cárcel. La indignación ahí está. Y a lo mejor se calma. Lo que pasa es que quieren alguien importante. ¿Cuál es el más importante que pueden quitar? A Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración. Nada más. No, pero él es solo el director de inmigración. Acuérdate de Florencio Serranía con el metro. Sí, es solo el director de migración. Bueno, pero mira, al final de cuentas, ¿sabes qué? No va a pasar nada a pesar de la indignación. Porque esta crisis es el resultado de una serie de políticas erráticas migratorias de la Casa Blanca, de los que han estado en la Casa Blanca, los de Trump y las de Biden, y de las políticas erráticas de México, de Peña Nieto al final, y ahorita de la errática política del presidente López Obrador. Y no van a hacer soluciones. ¿Sabes en qué? La única salida que hay es que hagan acuerdos entre los dos países para aliviar, para paliar los efectos de esta crisis humanitaria que no se va a ir mañana. No, a ver. Esto, además, la migración no tiene solución. No, es natural. La gente va de donde le va mal a donde va bien. Es natural la migración en el mundo histórico. Además, México es migrante. O sea, cualquier ciudad de México es migrante. No, lo que vivimos ayer es una de esas jornadas que quisiéramos nunca vivir. O sea, nunca reportar una tragedia a los de por sí ya sujetos de tragedias. O sea, porque estos que estaban presos, estaban encarcelados y enrejados con llave, pues están presos, sufrieron una tragedia después de todas las tragedias que han, desde donde vivían, el trayecto, claro. Y son víctimas de tragedias, y esta tragedia, y no hay nada peor a un migrante que le digas: te voy a deportar, voy a deshacer el camino ya andado. O sea, no hay nada peor que le digan: a ver, todo lo que sufrió, llegó, está, expectativas, y lo recojan de la calle, lo metan en una cárcel y dicen: y mañana te deportamos. O sea, ¿cómo no van a reaccionar así? A ver, es la desesperación. Y efectivamente, coincido contigo, que de repente va a haber culpables legales. No sé si responsables políticos. Pero hay una responsabilidad, clara, que es la política migratoria. O sea, esa va a ser castigada, cuestionada y cambiada. Es la política migratoria, que es una política migratoria que cambió en México. Y cambió porque nos la dictaron de Estados Unidos. Pero, ¿dónde está esta política humanista y solidaria con la que parecía que iniciábamos el sexenio? Después de ver las escenas y los testimoniales, porque no nomás las escenas, los testimoniales de la gente que está ahí hablando, lo que menos tienen es humanitarios y solidarios. O sea, es castigo y castigo. Y por cierto, en los discursos de ayer hubo dos momentos en que sentí que se victimizaba, se culpaba a las víctimas, ¿no? Cuando dijo el presidente, ellos prendieron, ¿no? Es culpa de ellos por prender. Pero también en el comunicado a Guatemala, cuando termina diciendo: para que piensen bien si migran, para que piensen nuevamente si están, o sea, como diciendo: es culpa de ustedes, ¿para qué se fueron? O sea, es nuevamente fíjate culparlos. que eso, los seguidores de López Obrador, que las redes oficiales, el discurso oficial en sus redes fue: pues ¿para qué vienen? Lo que es el retrato de
una errática política migratoria. Exacto. Así es, y un tono O mala, de mala. criminalización que te escuchaba en la mañana, Roy, cuando decías de cómo había cambiado la opinión de los primeros meses en base a A la lo que hay política, a lo que es hoy, sobre la concepción en la opinión pública de los migrantes. Sin duda alguna, mencionaste algo que es determinante en esto. Este tipo de crisis, cuando sucedió lo del llamado tráiler de la muerte, hablábamos y desde Diciembre entonces... del 21. Sí, Joaquín. Se mencionaba que las crisis de migración ahí están y que los estados, los gobiernos, la posibilidad realista que tienen es la de la administración y la gestión de la misma para tomar prevención de que no sucedan hechos como el de este centro que son absolutamente condenables. Yo difiero de eso, sí. Y por otro lado, Joaquín, sí, como conclusión de esto es que hay una política de ineficiencia estratégica de migración y el resultado evidente es esto, y que suma tragedias, donde siempre digo que una vida, la muerte de una persona, una sola, es demasiado. Y la pregunta de siempre es, ¿quién es el responsable? Bueno. Normalmente se Ojalá apuesta, no esté ¿verdad? confío que no esté citando a Stalin, de ¿verdad? hecho, no, ¿verdad? De hecho, ayer se dijo, don Pepe, en una opinión, de los responsables directos, los que operan, ¿no? Y la otra cuestión, de que no vaya a estar después en el ciclo de las noticias, en el olvido, un hecho tan tremendo y tan trágico como este, ¿no? Dos cosas. Primero, hablas de las noticias del presidente, ya descalificó los medios porque somos los principales Amarillistas, culpables. sí. ¿Sí? Es tiempo de sopilotes, dice el presidente. ¿Y sabe qué, presidente? Yo creo que sí es tiempo de sopilotes. Estoy viendo las reacciones. Es tiempo de sopilotes, don Pepe. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el presidente está empeñado en ser el jefe de redacción, el primer jefe de redacción de la nación. Él, para decidir qué se publica, cómo se edita, así como antes en el déjà vu del siglo pasado, el presidente es el primer obrero de la nación, el presidente es el primer electricista de la nación, El primer priista. el primer priista. 32 soles. Así ahora tenemos en el Palacio Nacional al primer jefe de redacción de la nación. Él quiere dictar a los medios qué publicas y qué no publicas. Y a mí no se me olvida, Joaquín, no te reclamó a ti que le quitaras un espacio de una información de él por, caray, Joaquín, cubrir la muerte de Juan Pablo II. Sí, sí. Sí, bueno, y lo dijo y me echó la plaza encima, ¿eh? Zócalo. ¿Sí? Y ¿cómo era la animadora? Jesusa. Jesusa, sí. Y Jesusa Rodríguez, Rodríguez, hoy senadora de la República, suplente. sí. Pero la animadora, sí, suplente porque regresó la Sánchez Cordero, me mentó la madre, me echó la gente en la plaza. Y eso es criminal también. Y él no dijo ni una palabra. Bueno, si se le echaron encima al ingeniero Cárdenas en esa plaza, ¿qué me espera a mí? Sí, sí, sí. ¿Qué me espera a mí? Pero en fin, dime. Otro tema, los consejeros del INE. No, es que yo ahí voy con los consejeros del INE. Primero, nada más, tenemos que cerrar esto, porque, a ver, yo he hecho la pregunta toda la mañana, todo el día. A ver. ¿Y dónde está el director del Instituto Nacional No ha de dado la cara, Migración? no ha dado la cara, claro. Bueno, han dado en Juárez recorriendo los hospitales. Qué bueno, fíjate. qué bueno. Pero no ha dado la cara. ¿Por qué no ha salido a dar una declaración? ¿Por qué no ha salido a contestar preguntas? ¿Cuál era su puesto anterior, Joaquín? Director de reclusorios. Digo, dicho así, No. director del Sistema Penitenciario Federal. Entonces, que no se Por una extraña. es que es por una sola razón, porque nadie puede hacer una declaración si no está hecha en la mañanera. ¿Sí? No hay declaración que cuente. No se les olvide eso, tampoco nos engañemos. Así es. La propia respuesta del presidente no tiene el peso específico que merece la dimensión de una tragedia como esta. Lo que hubo ahí también fue una respuesta oficiosa de machote y aquí hay consecuencias
que lo mencionábamos ahorita antes de entrar, de esta política que no ha hecho de este país tercer país seguro, sino un tercer país inseguro, y ahí está en los hechos, de decir, no es por cargo la responsabilidad, ¿te acuerdas que lo mencionamos? Sino por encargo. Eso es absolutamente disfuncional. Solo hay que decir de este tema, agrega un nuevo tema a la relación México-Estados Unidos tan tensa en estos momentos. Ahora, agrega un nuevo tema. El tema de los nuevos consejeros, 4 nuevos consejeros del INE, y el presidente en la mañana, con todo respeto, tiró línea, sí, a su bancada en la Cámara de Diputados. Tómbola. Yo prefiero la tómbola. Sí. ¿Y sabes qué va a ser? ¿Tómbola? Una tómbola. Claro. Porque la vida es una tómbola. Sí, como dice la canción. No, ahora, no sé si la tómbola quede ahí si alcancen los votos para hacer la tómbola ahí, y si no, el fin de semana en la Suprema Corte va a haber la tómbola. Pero va a ser por tómbola ya. ¿No? Sí. Bien, ahora vamos a hacer las tómbolas. Hay 2 ternas que es claramente simpatizantes de Moreno, ¿no? Y 2 que no. 2 quintetas. 2 quintetas, perdón, y 2 no. Entre una de las simpatizantes, digamos, que es la de la presidenta del instituto. Pero yo quiero hacer la hipótesis. Vamos a suponer que lleguemos al esquema anterior, que hubieran hecho los repartos de cuotas partidarias. Que hubieras hecho. No, si hubo reparto de cuotas También, partidarias. al formar las ternas. Todas para Moreno. Todos para un Claro. solo partido. No, quiero ver, a ver, primero, esta formación de quintetas está hecha en ese criterio de decir, a ver, Morena hubiera impuesto a 2 consejeros en este reparto de cuotas, y le hubiera dicho, a ver, tú PAN pon una y tú PRI pon una. Así hubiera sido el método anterior. Y Morena con su votación hubiera dicho, y la presidenta la pongo yo. Eso hubiera sido en el esquema anterior. Bueno, dicen que no son iguales, pero terminaron haciendo exactamente lo mismo. Formaron 2 quintetas para tener 2, entre ellas la de la presidenta, y dijeron, y 2 que no sean tan simpatizantes, que sean profesionales. Entonces terminó siendo la cuota que normalmente hubieran tenido un acuerdo como antes lo hacían, porque los anteriores consejeros sí se elegían por cuota. No habla mal de la actuación de ellos, no, al contrario, puedo hablar claramente de, a ver, panistas, tuvimos a Krill, a Molinar Orcasitas, o sea, había gente identificada. A Lujambio, tuvimos a Virgilio Andrade, o sea, sí había identificados con partidos, pero no es que hayan actuado mal, pero llegaron impulsados por partidos. Bueno, era el método. Era el método. Sí, mira, el pero problema, los presidentes, a ver, los presidentes del problema INE, es la afiliación. ni Leonardo Valdés ni Lorenzo Córdoba han actuado mal. Ahora te voy a decir una cosa, a ver, es que es una ingenuidad pensar que si la elección de los consejeros del INE se hace en la Cámara de Diputados, que está integrada por legisladores de los partidos políticos, No tengan que ver. no tengan que ver los partidos. Claro que sí. Tienen que ver las bancadas, la mayoría manda, Sí, claro que sí. y la mayoría es de Moreno. Ahora, pero también es una ingenuidad pensar que porque yo lo proponga va a votar siempre con mi partido. O sea, sí pensaron en el Banco de México, el Banco de México han actuado correctamente los que han nombrado. Sí, pero el Banco de México han actuado porque allí está involucrado algo que es muy delicado, que son las finanzas de la nación. Ahí no han jugado con eso. Aquí la elección. Sí, pero la elección no vale. Oye, lo otro, no son importa. 4 consejeros, no van a ser mayoría. O sea, sí es cierto que pueden tener una vocería importante. Yo no me imagino a la que sea presidenta del instituto, del INE, diciéndole al presidente, señor presidente, cállese. Es la apuesta O sea, del no se revolujo. mete en la elección. No. Voy a un corte y regreso con la mesa. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Tema, el reporte. Gracias, Laura. Es intocable el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, pero ¿sabes quién ha sido el miserable de esta historia? Le voy a leer el tuit del padre Solalinde. A ver. La tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha enlutado la migración y marca el fin del Instituto Nacional de Migración como instrumento de seguridad engendrado por Carlos Salinas de Gortari. Fox lo hizo de seguridad y con Calderón, García Luna y Policía Federal vinieron encuentros de migrantes. Calderón, padre Solalinde, terminó en 2012. Estamos en 2023. ¿Sí? Respete sus hábitos, respete la cruz de madera que trae en el pecho, respétenos a todos. Es una vergüenza que sea usted el capellán de Palacio y mienta de este modo, culpando a administraciones pasadas. Salinas terminó en 94. Sí. Hace 29 años. Pero hay que sacar la cara por, ¿ya sabes quién?
¿sí? ¿Santana no está ahí? ¿Cómo? No, Santana no, ¿Cómo ni Cárdenas, a pesar de que se equivocó, con sí, Mujica. lo hizo con el moderado de Ávila Camacho, no, se quedó con Carlos Salinas, que fue presidente, jóvenes, de 1988 a 1994. Hasta ahí está mandando para lavar caras el padre Solalinde la responsabilidad de la tragedia antes de anoche en Ciudad Juárez. A eso llegan. En fin, pues vamos con las... No, dime, Roy. No, a ver, primero, son dos temas que era álgido. Al presidente le molesta que se hable del primero. El presidente quisiera estar hablando del segundo, del INE, de Lorenzo Córdoba, algo así, porque es un tema en donde él entra en el debate conservador-liberales. Sí, hoy vemos molestia por hablar de lo que tendríamos que estar hablando. De lo que hemos estado hablando. De lo que de lo que tendríamos que estar hablando, que es una tragedia que, por cierto, llegó López Obrador con las caravanas migrantes. O sea, lo recibieron las caravanas migrantes. Era un tema que tenía que resolver de entrada. Hubo ya como presidente, ¿te acuerdas de aquella famosa reunión en Tijuana donde se iba a discutir y quejarnos? Sí. Y a final de cuentas hubo un arreglo con Trump, que después Trump dice que nos doblamos, ¿no? Pero es la política migratoria de México es dictada por Estados Unidos y nos tienen como contención a un problema del mundo, pero que es normal. La gente que tiene problemas va a tratar de emigrar hacia los países que piensan pero eso ha sido históricamente. Sí, siempre. Bueno, Estados Unidos, hubo migración para poblar Estados Unidos. No, pero ha sido siempre a lo largo de la historia. Entonces, es Europa, normal. El chiste es con África, qué política, Australia. Y cómo ves a los migrantes. Porque los migrantes no son gente mala, es gente que viene a trabajar, que busca trabajo. A pesar de lo que decía Trump de los migrantes mexicanos. Bad hombres, ¿no? Sí. Y que ganamos a lo peor, decía. Y que migrar es un derecho humano, Joaquín, y que el gobierno del Estado mexicano, además de acuerdos, tiene firmados acuerdos internacionales sobre ello, donde debe de imperar. Exactamente. Mira, no nos pongamos así, caigamos en el humanismo tampoco en este tema que es terriblemente delicado. Pero dime, don por eso mismo, por delicado. Somos vecinos de una de las naciones, o la más rica del mundo. La más poderosa. La más poderosa, con una frontera de 2,000 kilómetros. Somos ruta natural para migración. Es un problema que nosotros no lo vamos a solucionar ni con el Open House que proponía el presidente López Obrador cuando era presidente electo, que era el Open House, o sea, venid masas del mundo, circulen por aquí. Y donde comen y dos, les damos empleo, además. Y les damos empleo, y donde comen dos, comen tres. Exacto. Entonces, no es posible. No tenemos que hacer algo, encontrar arreglo con Estados Unidos, porque nosotros no vamos a poder solo lidiar con el problema. Seamos realistas. Y vamos a seguir sufriendo este problema por décadas. No, a ver, es por décadas, por centurias. Así es. Y además viene de centurias. Claro, y es importante lo que dice don Pepe, pero definitivamente, aunque no lo esté usted diciendo así, no hay exclusión de responsabilidad por parte del gobierno y del Estado mexicano para una política eficaz preventiva de migración. O sea, la primera responsabilidad, pues claro, la primera responsabilidad es una gestión eficaz de ello. Solo puede ser reactiva, hombre. Pero eso me parece a mí que es parte de la Carta Santa Claus, una gestión eficaz. No hay ni habrá. Claro. Y no ha habido. En ninguna parte del mundo ha habido una gestión eficaz de la migración. No. Europa. Pero más de eso 3,000 explica el fenómeno, pero no lo justifica. ¿En el Mediterráneo? Bueno, pero aquí seamos realistas, ¿sí? Sin duda alguna. Sí. Seamos realistas, pidamos lo imposible. No veo una gestión eficaz, pero sí cambio de visión de cómo ves a los migrantes. Eso, no los veas como delincuentes y no los encarceles. No. Porque quemaron el colchón pidiendo libertad. No están pidiendo otra cosa, sino déjennos salir. O sea, hay una visión parte de una distinta. Gestión. Bueno, nada más, Joaquín, como conclusiones, te quiero felicitar las 2 semanas, las 2 notas, la entrevista a Marcelo y la entrevista a Ana Augusto. 2 destapes de gente que ya estaba destapada, ¿no? Pero abiertamente los dos diciéndote lo que... O sea, de aquí al 24, esas 2 entrevistas van a quedar como ¿cómo les fue? A los 2 les fue bien en tu entrevista, ¿no? Pero lograrlos traer y aquí hacerlos que dijeran lo que dijeron. Me falta Claudia Sheinbaum y Monreal. Monreal ya vino, fue el primero. Monreal ya vino. Noroña, hay varios que pueden venir. Y Gerardo Fernández Noroña va a venir, también lo voy a invitar, por supuesto. Pero en fin.
Felicidades. Joaquín. Rápidamente una conclusión. Sí, Joaquín, sobre el comportamiento presidencial y aún la declaración de hoy y de acusar de sopiloteo, viene a bien una cita del filósofo español Daniel Innerarity, Joaquín, que un liderazgo cordial, entre comillas, por no decir civilizado, siempre es posible y debería recoger algunas propiedades que requieren más inteligencia y sofisticación que solo culpar o descalificar. Sobre todo simular fortalezas de quien sabe que estando en el lado correcto de la historia también, entre comillas, previamente simplifica la historia misma entre buenos y malos, Joaquín. Bueno, gracias. Al contrario. Don muchísimas Pepe. Pues mira, yo nada más quiero, aparte de felicitar, la entrevista de ayer, que es sensacional. Yo voy a pedir a la señorita Correo que me mandara a mi correo la versión completa, porque creo que hay muchas cosas que en el curso de la conversación te dijeron. Tengo una frase para cerrar, pero antes yo resumiría. A lo mejor es una percepción muy personal de la entrevista de ayer. Me pregunto si ayer, Joaquín, no fuiste quien estuvo inmerso en una maniobra presidencial en el proceso de sucesión. Que resumir, sí. Ahora resulta. Sí. Y déjame Con resumir. todo lo que me dicen. Eres parte de la conspiración. Fíjate, te hizo parte de su propia conspiración, presidente. Porque me pregunto si la entrevista que le hiciste ayer al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no sería como aquella historia que decía, de las 3 que yo tenía, ya nada más me quedan 2. Ahí se las dejo. Y la frase, que creo que es para los tiempos en los que estamos de la política es más peligrosa que la guerra, decía Winston Churchill, porque en la guerra solo se muere una vez. Eso, gracias, don Pepe. Gracias, Joaquín. No, y René, voy contigo. Con la Loca presentó